Y hoy conversamos con Juan Luis Arzuaga, codirector de los yacimientos Atapuerca y también director científico del Museo de la Evolución Humana. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tenía yo mucho interés en que ocupara un asiento en este informativo, porque además vamos a hablar de lo que es el tema, y lo digo con mayúsculas. La noticia saltaba hace apenas un par de semanas. La publicación Nature confirmaba que se podía obtener ADN de un fémur aparecido en Atapuerca y datado en 400.000 años. Compromiso con el codirector en estos minutos, explicarlo todo muy claro. ¿Cuál es el debate científico que se ha generado al respecto? En primer lugar, lo que es digamos, la proeza tecnológica de haber sido capaces de identificar, de secuenciar y de reconstruir un genoma de una antigüedad increíble para lo que se había hecho hasta ahora, ¿no? Y eso es muy importante porque se puede aplicar la misma tecnología a otros fósiles y iremos teniendo cada vez más información sobre la genética de aquellos humanos tan antiguos. Y luego la segunda parte es lo que aporta en este genoma, lo que nos dice acerca de las relaciones evolutivas entre las diferentes poblaciones humanas, europeas y fuera de Europa. O sea que parecía hasta hace poco impensable llegar hasta el punto en el que hemos llegado. Hasta hace 2 años. Seguramente no sabría, nadie lo habría podido hacer hace menos, quizá 2 años o 1 año, tal vez. O sea que es una técnica, es un desarrollo tecnológico que se ha hecho para precisamente este yacimiento. Así que nadie lo había intentado antes y se consideraba imposible, porque el estado de degradación del ADN en esas cronologías, incluso en los yacimientos más favorables, y como es el de la sema de los huesos, son extremas. Prácticamente el ADN está fragmentado en segmentos muy pequeños, muy difíciles de identificar y luego de ensamblar para reconstruir cadenas largas. Sé que estaba más allá de lo que permitía la tecnología hasta que nos propusimos intentarlo en este yacimiento y desarrollar las técnicas que lo hicieran posible. Esperábamos que se conservase, para empezar. Entonces eso lo fuimos viendo, primero trabajando con restos de oso, que ya en el año 2006 se identificaron fragmentos muy pequeños que demostraban que, aunque en un estado de degradación casi completo, pero que el ADN se conservaba, o parte del ADN. Entonces decidimos apostar, invertir en este proyecto y ha tenido éxito. ¿Cómo puede esto llegar a completar el árbol genealógico? Cuando haya más genomas con los que comparar. Ese es el problema con el que nos encontramos ahora, que conocemos el genoma de la especie humana actual, conocemos el genoma de una especie misteriosa que procede de Siberia, ahora se ha hecho muy famosa, porque se relaciona con esta de la sima de los huesos, y conocemos el genoma de los neandertales, fósiles todos que tienen menos de 100.000 años. A partir de los 100.000 años, la sima de los huesos tiene 400.000 o incluso más. Para esas cronologías no hay más genoma que este. Literalmente no tenemos ningún otro fósil, ninguna otra población humana con la que comparar. ¿Cuál es el anterior a este? El siguiente. Sí, el siguiente. En el tiempo, claro. el siguiente. Sí. Pues a este nivel de conservación de una cadena larga de ADN, los siguientes tienen 60.000, 50.000 años. O sea, 10 veces menos. ¿Es importante el sitio en el que se encontró este fósil para luego todo lo que ha venido después? Es increíble que se conserve el ADN para empezar, ¿no? Y había muy pocas esperanzas de que así fuera. Lo que pasa es que en los inicios de la investigación en el ADN antiguo, con la tecnología disponible hace 7 años, que es la prehistoria, para la investigación en este terreno, que ha evolucionado muy deprisa, entonces ya se vio que podían quedar algo así como briznas de ADN, casi nada, ¿no? Entonces eso ya en sí mismo es sorprendente, que se conserve un genoma entero, aunque sea muy degradado, es casi un milagro. Y el milagro se debe a que la sima de los huesos es un yacimiento en el que las condiciones ambientales no han cambiado desde que se formó. Es decir, que conserva la misma humedad y la misma temperatura que entonces, es una temperatura además que es baja, ¿no? Entonces eso ha permitido la conservación del ADN, aunque sea en una situación límite, pero que se conserve completo. Y en otros yacimientos de estas cronologías va a ser muy difícil que se encuentre, me parece a mí. Entonces, por el hecho de tener este resultado, como bien decía usted ahora mismo, incluso en una situación límite, esto puede dar
¿Puede darles a ustedes claves relacionadas con que igual no hay tanto límite tampoco a la hora de investigar? Los límites tecnológicos, esos sí que se van superando, porque las tecnologías avanzan y sobre todo lo que en este momento ha sido una proeza de laboratorio, la secuenciación de este genoma ha supuesto un esfuerzo enorme de medios, humanos, materiales, de todo. En el futuro se hará a un coste mucho menor y mucho más rápidamente. Eso sí que va a cambiar. Lo que no puede cambiar es la conservación de las moléculas. O se conservan o no se conservan. Y eso no hay laboratorio que lo arregle. Eso la tecnología no lo puede solucionar. Y yo creo que estos 400.000 años o algo más son un poco el límite de la... Me temo, me temo que puede ser el límite de la conservación de moléculas orgánicas complejas como esta. Por encima, con edades superiores a medio millón de años, incluso en situaciones tan favorables como esta, va a ser muy difícil que se conserve una molécula como la del ADN. Al resto de individuos que se encuentran en el sitio donde se encontró este fósil que luego ha sido analizado, ¿se les va a practicar algún tipo de prueba? Sí, claro, es muy interesante. De momento ahora estamos un poco como agotados del esfuerzo y vamos a replantearnos la investigación, ¿no?, para los próximos años en este campo de la genética. A ver dónde invertimos ese esfuerzo que hace, e incluso esos recursos económicos, ¿no?, que son necesarios. Una vez que tenemos un genoma mitocondrial, este que hemos encontrado, es todo más fácil porque no necesitamos obtener otro genoma completo de otro individuo. Para comparar basta con un genoma menos completo, pero al menos lo comparamos contra un genoma entero. O sea que el trabajo, yo espero que sea más fácil ahora, porque con cantidades menores podemos obtener resultados interesantes. Lo más lógico sería continuar con este genoma mitocondrial. Luego hablaremos de qué es eso, pero intentarlo en otros fósiles a ver si hay suerte. También puede ser que el fémur 13, el primero con el que hemos trabajado, tenga unas condiciones especiales y sea el que tenga el ADN en mejor estado de conservación. O sea que ahora veremos cómo están los demás fósiles y continuaremos en esa línea, o podemos intentar el ADN nuclear, el de los cromosomas. Tenemos que plantearnos en términos económicos, en términos de tiempo, de número de investigadores, cómo planteamos el siguiente paso. Hablemos entonces ahora de ese genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial es un genoma que se encuentra en unos órganos de la célula. Dentro de la célula están los genes de los cromosomas que se encuentran dentro del núcleo de la célula y que son los responsables de nuestra apariencia física, de nuestras características individuales, pero en la célula también hay, fuera del núcleo, unos órganos que son los que producen la energía de la célula, y esos órganos tienen su propio genoma. Es un genoma es un genoma largo, de 16.000 pares de bases, es lo que se ha reconstruido aquí, 16.000, una cadena de 16.000 unidades partiendo de fragmentos de 30 o 40 unidades. Por eso es tan prodigioso el trabajo, ¿no? Pero ese genoma mitocondrial se diferencia del nuclear del de los cromosomas en que solo se hereda por vía materna. O sea que yo tengo el genoma mitocondrial de la madre de mi madre. Los otros 3 abuelos no han contribuido en nada a mi genoma mitocondrial. Solo se hereda de una línea. De manera que mis rasgos físicos son el resultado de la recombinación o de la combinación de los genes, de los genomas, de las herencias de mis 4 abuelos. Y mis genes proceden de los 4, más o menos a partes iguales. Ahora bien, el ADN mitocondrial es como el apellido. Nosotros lo comparamos con el apellido, con nuestro primer apellido. Nuestro primer apellido es el del padre de nuestro padre. De los 4 abuelos, solo uno nos ha transmitido el primer apellido, pero todos los demás abuelos nos han transmitido otros apellidos, ¿no? Bueno, pues el genoma mitocondrial nos sirve para establecer relaciones por línea materna de familia. Es como el apellido. Sabiendo el apellido de una persona cualquiera, uno se hace una idea, pues, de qué país es, de qué lengua es la suya. Si nos dicen que el apellido es Smith o es Chen,
por ejemplo, pues ya nos imaginamos que pertenece a una comunidad de habla inglesa o china. Claro, entonces tiene ese valor. Una secuencia completa puede dar con el origen de quién logró convertir a alguien en, y así sucesivamente, ¿no? Claro, hasta el origen del hombre. Sí, evidentemente, los linajes mitocondriales acaban, todos ellos, convergiendo en la población antepasada. Por ejemplo, para la especie Homo sapiens se habla de la EVA mitocondrial, que es un término que utilizamos nosotros. Y es que si vamos siguiendo hacia atrás en el tiempo las líneas de todas las mitocondrias de la humanidad actual, se llega a una antepasada común de la que proceden todos los linajes, a la que se ha llamado la EVA mitocondrial y que vivió hace unos 200.000 años. O sea, el ADN mitocondrial es muy interesante para establecer relaciones de parentesco y se usa en las pruebas de parentesco, en las poblaciones para identificar el parentesco. También se utiliza para saber la procedencia de la familia de uno, su origen, su geográfico, ¿no? Está muy bien para establecer ese tipo de relaciones. Pues aclarado queda, señora Arzuaga. Por cierto, hacía usted referencia a ese ADN de osos que creo que fue en septiembre del año pasado, ¿no?, que ya se publicó. Sí. ¿Qué diferencia con lo que hemos encontrado ahora con este hito científico arrojaron esos resultados en osos? Ese fue el gran avance. Ese fue el auténtico avance técnico. Nosotros empezamos con los osos porque un problema muy grave que hay con el ADN humano es que existe la posibilidad de contaminación. Nosotros los humanos estamos envueltos por ADN. Ahora mismo en el aire, aquí en este estudio, hay fragmentos de ADN, moléculas de ADN. Entonces, ese ADN humano de las personas que están alrededor, que respiran el aire, donde están los fósiles, contamina los propios fósiles, incluso en el yacimiento. Entonces, luego hay que distinguir entre el ADN original, endógeno, y el ADN de las personas. Eso no pasaba con los osos, que no es posible es fácil distinguir el ADN humano del de oso. Entonces, para desarrollar la tecnología y el método, empezamos con los osos, donde excluíamos todo el problema de la contaminación. Entonces, ahí es donde se ha desarrollado la técnica y se ha hecho como el patrón o la plantilla para luego trabajar con los humanos. Pero eso fue un gran hito, salió este verano, y eso fue el gran hito, digamos, técnico. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los humanos. El hecho de tener que recurrir, pedir colaboración al Instituto Max Planck, puede parecer que se nos escapa a nosotros a nivel nacional todo relacionado con son europeos también los del Max Planck, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos en ciencia tenemos que pensar en términos europeos. Todos los laboratorios en realidad están en red. Nosotros hacemos muchos estudios de ADN y los hacemos con otros laboratorios. No trabajan los laboratorios en las investigaciones que requieren tecnologías avanzadas. Ya no existe laboratorio aislado que investiga por su cuenta, sino que todos los laboratorios están conectados, cada uno hace su parte del trabajo. O sea que eso es lo normal, y lo normal es que sean redes europeas. El Max Planck tiene una dimensión superior a la nuestra, una escala superior a la nuestra. Ellos pueden conseguir resultados en mucho menos tiempo que nosotros, y a una escala mucho mayor, simplemente. O sea, nosotros tenemos los huesos y ellos la tecnología. No, nosotros también el laboratorio de secuenciación. Nosotros estamos publicando, tenemos una línea de investigación en ADN. Los primeros resultados de ADN son nuestros, son del laboratorio de aquí, del de Atapuerca. O sea que nosotros hemos hecho el trabajo inicial y lo seguimos haciendo, publicamos muchos artículos. Ahora, para trabajar en una escala de esa magnitud, trabajando con fragmentos tan pequeños, para obtener en un tiempo razonable secuencias tan largas, nosotros no tenemos esa dimensión. Podemos trabajar con fragmentos más pequeños. Entonces hay un laboratorio en Alemania con el que siempre hemos colaborado en otras investigaciones, que nos ofrece una dimensión superior a la que nosotros tenemos. Bueno, es mucho más razonable asociarnos con ellos que aspirar no sé, a crear algo parecido al Max Planck para poder hacerlo. Pero no es que nosotros pongamos los huesos y ellos pongan el laboratorio. Nosotros ponemos los huesos en laboratorio para unas fases de la investigación, y los que descubrimos, los que primero publicamos la existencia de ADN en esas cronologías, fuimos nosotros. O sea que aquí Atapuerca ha sido pionera en estos estudios moleculares. Vale, no por el hecho de externalizar este servicio se cuelgan otras medallas, me quiere decir, ¿no? Es que es un trabajo en este caso la primera medalla es nuestra en exclusiva, ¿no?
Y así aparece en la revista, en el artículo de la revista, el primer párrafo lo que dice es que el primer equipo en la historia, un equipo de la historia que demostró que se conservaba el ADN, secuencias largas de ADN en humanos o en cualquier otra especie de mamífero de cientos de miles de años, es el equipo de Atapuerca. Eso está en el primer párrafo del artículo. Y nosotros podemos llegar a una escala, yo estoy en una escala superior, y son europeos. Tenemos que empezar a pensar en términos de Europa como país, ¿no? O sea, de investigación doméstica, a fin de cuentas, porque si no, no podemos competir con otras potencias. Y a raíz de todo esto, señor Arzuaga, ¿se podría, con toda esta información ya que estamos empezando a conocer, se podría proceder a recrear especies antiguas, aunque imagino que no sea su objetivo hoy por hoy, pero se podría? Yo no soy partidario de hacerlo con los humanos, por razones de tipo ético, y yo no lo haría, en todo caso, pero podemos plantearnos otras especies que tienen que no son tan conflictivas desde el punto de vista ético, como un mamut, por ejemplo, ¿no? Es potencialmente posible y algún día será técnicamente posible, porque en realidad el ADN de un mamut o de un neandertal o de un humano de la Sima no es muy diferente del nuestro. Es diferente en un porcentaje muy pequeño. Entonces basta con coger un genoma actual de mamut o humano y sustituir, reemplazar aquellos genes que son distintos, que son una fracción muy pequeña del genoma, los que son propios de Homo sapiens, por genes sintéticos, pues se puede sintetizar una vez que se dispone de la información de las otras especies y implantarlos en el genoma humano o de un elefante, ¿no? Entonces sería un genoma como el de un mamut, partiendo de la base del elefante, pero sustituyendo algunos genes que son distintos. Así se podría obtener un genoma de un mamut. Eso no es lo único que hace falta, porque el genoma está dentro de una célula y la célula tendría que ser de elefante, con lo cual no sería exactamente igual, pero sería posible producir un elefante con un aspecto de mamut, con características de mamut genéticas, y lo mismo aplicable a cualquier otra especie de mamífero. Ahora mismo no hay ningún proyecto que lo esté intentando, es caro y tampoco parece muy rentable, no parece que tenga mucho sentido hacerlo. A mí particularmente me interesa mucho más evitar la extinción de las especies vivas, las que hay ahora y en peligro, que recrear las fósiles, pero sí que esa tecnología estará disponible, será posible, o sea, su aplicación, no solamente conceptual o teóricamente, sino que estará disponible en años, décadas como mucho. En varios momentos de nuestra conversación, el señor Arzuaga ha hecho referencia al estado de conservación del hueso que ha arrojado estos datos a raíz de la extracción de ADN. ¿Esto hace confirmar más su teoría de que en este sitio es donde se empezaron a realizar los primeros ritos funerarios? Yo sinceramente, cuanto más conozco, cuanto mejor conocemos el yacimiento, más datos tenemos, menos alternativas veo a la acumulación producida por otros humanos. Las otras alternativas, que pueden ser pues, catástrofes naturales o actividad de carnívoros, etcétera, conforme se van completando los esqueletos y se va conociendo mejor el yacimiento, casan peor con los datos, ¿no? Entonces va quedando casi, a mi juicio se va confirmando, porque va quedando solo esa alternativa, la de que sea un comportamiento llevado a cabo por un grupo humano que ha acumulado en ese lugar tan único, que luego ha seguido siendo único y por eso ha conservado el ADN, ¿no? Pues es un lugar muy especial, cerrado, confinado, aislado como una burbuja, y eso es lo que ha hecho posible tan buena conservación, y es un lugar escogido a propósito, a mi juicio, por un grupo humano para acumular cadáveres de otros humanos y junto con ellos un hacha de mano, por cierto. Entonces todo eso, yo creo que la explicación más simple, la que es más compatible con los datos que tenemos hoy por hoy, es que sea una acumulación humana de carácter, un comportamiento funerario, por decirlo.
Qué tema más interesante, señora Arzuaga, y además agradezco que lo está explicando con muchísima claridad para que todo el mundo lo pueda entender. Por cierto, en su libro, que se llama El sello indeleble, aborda el problema de saber qué es exactamente un ser humano. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la especie esté bien definida? Es una especie desconocida, yo digo en broma. Sí. El Homo sapiens es una especie desconocida. Es una especie desconocida en primer lugar porque durante mucho tiempo hemos prestado mucha atención solo a algunos rasgos de los que nos sentíamos particularmente orgullosos. Básicamente nuestro cerebro y nuestra inteligencia. Entonces, nuestra inteligencia, pero racional, la parte racional de nuestra inteligencia, nuestra capacidad de análisis, de cálculo, lo que nos parecía la inteligencia más abstracta, ¿no? Y hemos descuidado el resto de nuestras características físicas o como tales como que nos reímos, como por caso que lo hace una especie, y otras de comportamiento que no dejan de ser interesantes. Somos una especie que hace amigos, la gente tiene amigos. No solamente tienen parejas y se reproduce y tiene hijos, sino tenemos esa cosa que llamamos amigos, ¿no? Entonces, rasgos como estos son muy sorprendentes cuando uno se para a pensarlos. Entonces, toda esta parte había sido muy descuidada en la investigación. Y se trata de empezar, no, el libro, por supuesto, no se propone concluirla, pero empezamos a intentar hacer una definición de qué es eso, en qué consiste eso de ser humano, ¿no? No sé, la especie, por supuesto que habla, eso está claro, pero también podríamos decir la especie que se pone colorada, por ejemplo, eso también somos únicos. Una cosa es ser vivo, otra cosa es ser humano. Una cosa es ser vivo, otra cosa es ser humano, ¿no? Claro, ser humano... Interesante. Sí. Claro, verlo desde la perspectiva de la biología. Verlo desde la perspectiva de un extraterrestre, yo siempre lo digo. Si bajara un extraterrestre, lo que menos le impresionaría sería nuestra inteligencia. Cabe pensar que la suya, o por lo menos su tecnología, será superior puesto que ha viajado hasta nosotros, ¿no? Entonces, seguramente se fijaría en otras cosas que tal vez le llamase más la atención. No sé qué sexualidad tendrían los extraterrestres, pero la nuestra, desde luego, es muy curiosa, desde muchos puntos de vista. O nuestros partos, tan complicados, ¿no? El extraterrestre se preguntaría, bueno, ¿y esta especie por qué tiene esos partos? ¿Por qué van al hospital? Uno va al hospital cuando se pone enfermo, ¿no? Entonces, esta especie, ¿por qué cuando va a dar a luz se van a un hospital? Podrían pensar que a lo mejor en su planeta eso no ocurre. Entonces, tenemos una serie de características que, como nos hemos estado mirando desde dentro tanto tiempo, ahora tenemos que hacer el esfuerzo de salirnos y de mirarnos desde fuera. Y resulta muy divertido. ¿Cree en los extraterrestres? No, no, lo pongo como metáfora. No espero que bajen nunca a estudiarnos. ¿En qué línea de investigación que no se haya dicho todavía está trabajando en la actualidad, señora Arzuaga? Pues nosotros dedicamos mucho tiempo al estudio de los neandertales, fuera de Atapuerca, y a otras especies. Atapuerca, por supuesto. En Atapuerca tenemos muchos fósiles que estudiar y muchos, no solamente fósiles humanos, sino de animales y, en fin, cosas que tienen que ver con los climas y con los ecosistemas. Hay montones de aspectos de Atapuerca. Atapuerca es un mundo en sí mismo, ¿no? Pero hay otras líneas. Hemos publicado cosas de australopitecos, primeros homínidos en África. Los primeros homínidos, pues también hemos hecho investigaciones sobre ellos. Investigamos muchos o colaboramos con otros equipos en proyectos internacionales que son de otros yacimientos. Usted ha dicho antes que todo este tipo de descubrimientos, de hallazgos, son ustedes mismos que luego los firman, los publican en publicaciones científicas. ¿Qué le parece lo que ha dicho el recién Premio Nobel de Medicina, el señor Andy Scheinkman, que ha anunciado que jamás va a publicar en determinadas revistas, entre ellas Nature, donde ha aparecido este descubrimiento, porque cree que le da más importancia al impacto mediático que a lo que realmente es la calidad de la noticia? Bueno, él ya no lo necesita porque él ha dado el premio Nobel, entonces seguramente no necesita publicar en Nature. De hecho, le han dado el premio Nobel por publicaciones suyas en Nature, lo cual no deja de ser paradójico, y además él tiene su propia revista. Es decir, que hay diversos componentes, pero tiene razón en algunas de las cosas que dice. Efectivamente, se puede producir ese sesgo, existe ese peligro, ¿no? Que se busque más el impacto mediático de una publicación
que su relevancia científica, que a veces es más difícil de trasladar al público, o la revista podría pensar que eso va a tener menos repercusión mediática, ¿no? O sea, ese peligro existe, se puede caer en él, a veces se cae, ¿por qué no? Y está muy bien que la comunidad científica sea autocrítica. Sus reflexiones son interesantes y nosotros mismos, yo mismo me las he hecho a veces, no todos los artículos que enviamos a publicar son aceptados, ¿no? Y a veces uno se pregunta por qué se rechazan algunos trabajos que uno cree que son buenos y te preguntas si no será porque a lo mejor otros tienen como más visibilidad, ¿no? Entonces, está bien, eso está en el aire y eso se debate en los ambientes científicos y está bien que se haga esta reflexión. Pues entre algunas de las conclusiones que podemos extraer de esta conversación es que la teoría de Darwin sigue vigente, ¿eh? Bueno, pero como la de que la Tierra gira alrededor del Sol, sí. Eso no va a cambiar. Hay cosas que no van a cambiar. A pesar del esfuerzo de algunos para que cambien, ¿no? Pero, pues tienen las mismas posibilidades que las de demostrar que la Tierra es el centro del universo. O tantas posibilidades como que venga aquí un extraterrestre y nos abduzca, ¿no? Es más fácil que venga un extraterrestre, porque a fin de cuentas no es imposible conceptualmente que viaje, pero es mucho más difícil no sé, que el Sol gire alrededor de la Tierra. Se me hace bastante más difícil de demostrar, o que las especies no evolucionan. Pues señor Juan Luis Arzuaga, ha sido un placer compartir estos minutos de televisión aquí en Noticias 8, edición noche, y hasta la próxima. Gracias. Ha sido un placer.